Esta es la presentación del proyecto final de electromagnetismo con tema 5, separación de variables en coordenadas esféricas para el diplomado MCTP. En primer lugar, consideramos el planteamiento del problema. Tenemos entonces una esfera conductora con radio igual a R a un potencial V0 que está dentro de un dieléctrico que tiene una permitividad igual a epsilon. También se menciona que no existen cargas libres, por lo que la divergencia del campo de desplazamiento eléctrico tiene que ser igual a cero, puesto que el hecho de que no hayan cargas libres implica que la densidad de carga eléctrica superficial de carga libre sea igual a cero. Por lo tanto, en la ecuación 1 observamos esto: la divergencia del desplazamiento eléctrico tiene que ser igual a cero debido a la densidad igual a cero. De la misma manera, tenemos que recordar que el desplazamiento eléctrico tiene una relación directa o proporcional con el campo eléctrico mediante la constante de proporcionalidad de la permitividad. Además, el campo eléctrico también se define como el gradiente de un potencial. Por lo tanto, relacionando la ecuación 1 y la ecuación 2, podemos hallar matemáticamente que la divergencia, que el laplaciano del potencial es igual a cero. Esto porque el laplaciano se define como la divergencia del gradiente del potencial. Por lo tanto, tenemos la ecuación 3, que es el planteamiento de la ecuación de Laplace y que es lo que tenemos que resolver mediante la separación de variables en coordenadas esféricas. Continuando, entonces la ecuación 3 presentada anteriormente se le puede ampliar o escribir en coordenadas esféricas r, θ y φ. Además que consideramos la simetría azimutal del sistema, por lo tanto que las variaciones o las tasas de cambio respecto a la variable angular φ van a ser siempre iguales a cero. De esta manera tenemos la ecuación 4, que nos indica el laplaciano en coordenadas esféricas. A partir de aquí tenemos que proponer un ansatz para las variables separables, es decir, que el potencial que depende tanto de R como de θ es igual a un producto de dos funciones distintas, funciones individuales tanto para R como para θ. Entonces, sustituyendo esto, la ecuación 5 en la ecuación 4, podemos obtener las relaciones, obviamente aplicando la carpintería del álgebra. Podemos separar las variables y tener del lado izquierdo de la ecuación una función diferencial que solo depende de la variable r, de la variable radial, y por otro lado en el lado derecho tenemos la ecuación que depende solo de la variable angular θ. Como sabemos, para realizar la separación de variables, para solucionar la separación de variables, tenemos que igualar a una constante de separación. Aquí adecuadamente se elige L por L más 1 para poder después obtener o relacionarlas con los polinomios de Legendre. Continuando, tenemos que, a partir de la ecuación 6 presentada, la ecuación diferencial que depende ya solo, las funciones dependen solo de R y dependen solo de θ, podemos resolver el lado izquierdo, el lado radial, con la constante igualada. Por lo tanto, tenemos la ecuación 7, una ecuación diferencial de segundo grado para R. Esta es una ecuación de Euler-Cauchy. Tiene la forma de la ecuación de Euler-Cauchy. Para solucionar esta ecuación tenemos que buscar soluciones de la forma exponencial r elevado a la k. Esto genera la ecuación característica que se presenta: k por k menos 1 más 2k menos l más 1 igual a 0. Lo que nos sugiere que tenemos una cuadrática que se soluciona encontrando las raíces de la cuadrática mediante la ecuación ya conocida, la ecuación menos b al cuadrado más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Solucionamos con esto y tenemos las raíces, que son k1 igual a l y k2 igual a menos l más 1. Tomando las raíces y con la solución propuesta de la exponencial rk, podemos obtener la relación radial de r, que depende de r mayúscula que depende de r, que es igual a r elevado a la l más bl sobre r elevado a la l más 1. Esta es la primera ecuación que se resuelve a partir de la ecuación de Euler-Cauchy y nos permite
la descripción de la parte radial del potencial. Continuando, lo consiguiente es resolver, llegar a la solución de la parte angular de la ecuación. La parte angular es de la ecuación 6 que se presentó anteriormente. Se la presenta aquí en la ecuación 9, ya con la constante igualada para la separación de variables. Por lo tanto, también es una ecuación diferencial de segundo orden, pero esto, al momento de realizar el cambio de variable con x igual a coseno de teta, se encuentra directamente que tiene la forma de la ecuación diferencial de Legendre, y las soluciones para la ecuación diferencial de Legendre se obtienen mediante los polinomios de Legendre. Entonces aquí se especifica que PL de x, los polinomios de Legendre, son regulares en x igual a más menos 1, y además los Q sub L de x, que son funciones de Legendre de segunda especie, también son singulares para x igual a más menos 1. Además, aquí también se menciona, se especifica que el potencial debe ser finito siempre en el eje z. Por lo tanto, la función de QL se descarta y nos quedamos simplemente con una proporcionalidad directa de que la función que queríamos encontrar en la ecuación 9, la función que está involucrada en la ecuación diferencial, tiene que tener una proporcionalidad directa con los polinomios de Legendre evaluados en coseno de teta. Combinando las soluciones 8 de la parte radial y la solución en la ecuación 10 de la parte angular, se puede aplicando el principio de superposición, se construye la solución general para el potencial, que es una sumatoria desde L igual a 0 hasta infinito de la parte radial, la función de la parte radial, a r b sobre r a la L más 1, con el producto por el polinomio de Legendre, evaluado en coseno de teta. Lo que nos toca ahora, una vez encontrada ya la solución general del potencial resuelto ya el laplaciano con la separación de variables, es definir cuánto vale o cuáles son las expresiones matemáticas para los coeficientes tanto a sub L y b sub L. Para esto, para poder encontrar, como ya es de conocimiento general, tenemos que aplicar condiciones de frontera. Entonces, la primera condición de frontera, la que es de esperarse siempre, es que el potencial siempre debe anularse cuando llego al infinito. En el infinito el potencial tiene que ser 0. Es la condición de frontera que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, observando la ecuación 11, podemos determinar que el término RL que tengo en la primera expresión de la parte radial diverge siempre que R tiende a infinito. Además, para L igual a 0, la expresión A, la constante A sub 0, es una constante aditiva que fijamos en 0 por convención, para simplificar cálculos, por así decirlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que imponer que AL es igual a 0 para todo L. De esta manera, la solución que teníamos anteriormente se reduce ya al producto de la fracción BL sobre RL más 1 por los polinomios de Legendre. Tengo los polinomios de Legendre por los factores, porque recordemos que esto se queda en 0 por la convención que realizamos, y nos queda simplemente la fracción por los polinomios. Porque ya dijimos que el término R diverge cuando tiende a infinito. Continuando. La segunda condición de frontera que vamos a aplicar es que el potencial en la superficie del conductor, es decir, cuando R es igual a R mayúscula, tiene que ser igual al potencial sub 0. Esta condición de frontera se expresa en la ecuación 15. El potencial evaluado en R mayúscula, que es la frontera, el radio, la frontera de la esfera conductora, y el teta, tiene que ser igual a un potencial constante. Entonces, la ecuación 14 que habíamos hallado anteriormente, ya con el término A igual a 0, la evaluamos, en este caso, para R mayúscula, encontrando la ecuación 16. Es decir, la sumatoria desde L igual a 0 hasta infinito
del producto de BL sobre R mayúscula elevado a la L más 1 por los polinomios de Legendre evaluados en coseno teta tienen que ser igual al potencial cero constante y al polinomio evaluado en cero del el igual a cero del coseno de teta. Aquí tenemos que apuntar cierta nota. La multiplicación del lado derecho por el coseno de teta, ¿cómo es? El polinomio evaluado en cero es 1. Siempre es igual a 1. Entonces, esta aportación que se realiza aquí simplemente es una forma de visualizar la estructura matemática, porque esto no me altera para nada la ecuación. Entonces, aquí podemos utilizar la ortogonalidad de los polinomios de Legendre, que se presentan mediante la ecuación de la integral que tengo aquí debajo. De menos 1 a 1 de los polinomios de Legendre multiplicado por otro polinomio de Legendre tienen que ser igual a 2 sobre 2L más 1 y este delta de Kronecker, que me indica que al momento de que los índices L y M sean iguales, entonces va a existir la solución. Y cuando son distintos, no existe solución o es igual a 0, lo que me indica que me asegura la ortogonalidad de los polinomios de Legendre. Esto implica que los coeficientes a ambos lados de la ecuación 16, es decir, los coeficientes BL, RL más 1 y el coeficiente V0, tienen que ser iguales para cada orden de L. Luego, podemos comparar los coeficientes de la ecuación 16. Para L igual a 0, tenemos V0, R a la 0 más 1, tiene que ser igual a V0. Esto implica que el coeficiente V0, la constante V0, tiene que ser igual al potencial constante por la superficie o el radio de la esfera. Para L distintos de 0, vamos a tener que simplemente van a ser 0, debido a la delta de Kronecker. Sustituimos entonces este coeficiente V0 que es igual al potencial 0 y la superficie R. Sustituimos esto en la ecuación 14 para poder obtener el potencial final para R mayores a la superficie. Sustituimos en la ecuación 14, que es la siguiente. Realizando esa sustitución, se encuentra entonces que el potencial en R tiene que ser igual al potencial en R, el potencial 0, o V sub 0, multiplicado por la R de la superficie, el radio de la superficie, y dividido por una R. Esta expresión, la expresión 17, es la estructura matemática de un monopolo y es precisamente lo que se espera de la deducción de la ecuación. Al tener un monopolo significa que el potencial tiene que disminuir con la distancia en una proporción de 1 sobre R. Entonces el potencial tiene simetría esférica pura, monopolo, como era esperable. Ahora, lo consiguiente es el cálculo del vector de polarización. Para hallar la carga inducida necesitamos el vector desplazamiento o el de polarización. Conocemos que el campo eléctrico se define como el gradiente o el negativo del gradiente del potencial. Entonces el potencial ya lo conocemos, que está dado en la ecuación 17, el potencial de un monopolo. Al realizar la divergencia de esta ecuación del monopolo del potencial, obtenemos la ecuación de campo eléctrico para este monopolo, V0 R sobre R cuadrado, y el vector unitario que me indica la dirección. Entonces, este R cuadrado ya me indica que tengo la ecuación o la estructura matemática que encaja con el campo eléctrico. Por otro lado, el vector de polarización también se define como los coeficientes de la permitividad del vacío y el otro coeficiente que se multiplica por el campo eléctrico. De aquí obtenemos la relación entre la permitividad del vacío y la permitividad relativa. Obteniendo la ecuación, sustituyendo en la ecuación 18, podemos obtener directamente el vector de polarización, que es una proporcionalidad entre el producto del potencial sub 0 por el radio de la superficie e inversamente proporcional también al cuadrado de la distancia.
Continuando con esto, ya podemos acercarnos a la solución de la densidad de carga de polarización. La densidad de carga ligada se define mediante la proyección normal del vector de polarización en la frontera, es decir, el sigma de polarización o la densidad de carga de polarización es igual al vector de polarización multiplicado un producto interno, un producto punto, con el, con el n, con el vector normal. Aquí hay que tener en cuenta que la frontera ya conocemos que es R igual a R. El vector normal que apunta fuera del volumen dieléctrico, en este caso estamos considerando entre comillas el aire, la normal del dieléctrico tiene que apuntar hacia afuera del volumen del dieléctrico. Esto implica que ese vector que apunta hacia afuera del dieléctrico está apuntando hacia la esfera conductora. El afuera del dieléctrico es literalmente la superficie del conductor. Y tomando como sistema de referencia al interior de la esfera conductora, entonces el vector n de normal del volumen del dieléctrico tiene que ser directamente igual al negativo del radio, porque estamos apuntando hacia la esfera, no de la esfera hacia afuera. En este caso sería positivo. Como estamos apuntando de afuera hacia adentro de la esfera, entonces es un R negativo. Esto lo podemos sustituir en la ecuación 20. Además que lo evaluamos la ecuación 19 en la ecuación anterior del vector de polarización, lo evaluamos en R mayúscula, y con eso obtenemos directamente que la densidad de carga de polarización tiene que ser igual a la permitividad del dieléctrico menos la permitividad del vacío multiplicado por ¿cómo es esto? El potencial sub 0 por la R de la superficie dividido para la superficie al cuadrado, y este vector de unitario que me indica la dirección hecho el producto punto con el vector normal que ya habíamos definido, que es el que apunta fuera del dieléctrico, es decir, un negativo de R, y con esto obtenemos finalmente la ecuación 21, que es la ecuación que me indica cuánto vale o cómo se comporta la densidad de carga de polarización. Observamos que tiene una proporcionalidad directa con el potencial sub 0 y una proporcionalidad inversa con el radio de la superficie. Aquí conviene hacer unos breves análisis de los resultados. Retomamos la expresión para la densidad de carga de polarización, la ecuación 22, y de aquí obtenemos en primer lugar el análisis dimensional. Verificamos las consistencias con el sistema internacional. V0 y R tienen unidades de potencial y de metros, y la permitividad tiene unidades de Faraday sobre metros. Los faradios los puedo sustituir por coulombs sobre voltios. Entonces los voltios se me cancelan y me quedan simplemente la carga, los coulombs por metro cuadrado, que es precisamente las dimensiones de una densidad de carga superficial, cuánta carga tengo por unidad de área. En segundo lugar, necesito el comportamiento en el límite. Cuando epsilon tiende a la permitividad del vacío, cuando la permitividad tiende a la permitividad del vacío, entonces observamos que tenemos la resta de epsilon 0 menos epsilon 0, lo que me da una igualdad a 0. Esto es esperable, lógico, porque en el infinito, el comportamiento en el infinito de la densidad de carga de polarización tiene que ser igual a 0. Es físicamente consistente. Sin materia dieléctrica no existe polarización. Tercero, un significado físico. El significado negativo para el potencial, que es mayor a 0, implica que la densidad de carga de polarización tiene un signo opuesto a la carga libre del conductor. Recordemos que no tenemos carga libre en el dieléctrico, pero la carga libre en el conductor es así que existe. Es la densidad de carga libre dentro del conductor, o en el conductor, en la superficie del conductor. Esto implica que el campo eléctrico radial alinea siempre los dipolos del medio. Los extremos negativos de los dipolos terminan en la interfaz de R igual a R. Además se crea un efecto que es que la carga negativa apantalla, se genera este efecto de apantallamiento parcial sobre la carga positiva del conductor, lo que implica una debilitación
del campo en la región de R mayor a R, en comparación con el vacío. Tomando esto en cuenta, se puede realizar una visualización gráfica para poder complementar la explicación. Entonces procedo a la visualización gráfica. En el lado izquierdo consideramos una permitividad relativa igual a 4, lo que me permite corroborar, en primer lugar, que el potencial eléctrico es máximo en la superficie de la esfera, que es el conductor. Es donde tenemos la luminosidad máxima, que en este caso con la escala tenemos un 10. A partir de allí, la luminosidad va decayendo hasta llegar a valores muy bajos, debido a que depende inversamente del radio, o de la distancia. Por lo tanto, mientras más me alejo, más oscuro se va a realizar la imagen. Por otro lado, tengo las líneas de campo. Las líneas de campo, como era de esperar de un monopolo, salen desde la esfera cargada y apuntan radialmente hacia afuera. Entonces observo la visualización de las líneas de campo y además el mapa de calor me permite asegurar y comprobar que el potencial dieléctrico cumple con la especificación de que tiene que aumentar o disminuir en concordancia con el inverso del radio, de la distancia. Del lado derecho tenemos en cambio las gráficas para el potencial, para el campo y para el campo eléctrico. La línea roja me indica que el potencial es continuo, no tiene ninguna discontinuidad, es constante en la superficie, que básicamente es lo que vemos en la gráfica del lado izquierdo, es constante en la superficie y decae con el inverso del radio mientras aumenta la distancia radial. Por otro lado, el campo eléctrico sí que es discontinuo, tiene un salto enorme, es cero dentro de la esfera cargada y justamente en la distancia, en la superficie R, tiene un salto enorme que es debido tanto a la densidad de carga polarizada que se muestra aquí en la gráfica y también debido a la carga de densidad de carga libre. Entonces, la aportación para este salto en el campo eléctrico se debe tanto a la densidad de carga libre y a la densidad de carga de polarización. Y luego, al salir ya de la esfera cargada, decae el campo eléctrico como el cuadrado de la distancia, el inverso del cuadrado de la distancia. Bien. Esto nos indica también que las ecuaciones que hemos encontrado y que nos permitieron realizar las gráficas son físicamente consistentes. Y eso sería todo. Gracias.